Todo lo que conlleva en ese amor tan profundo que Dios tiene para con todos aquellos que le aman. Y en este día domingo, ¿verdad? En nuestro México se celebra el Día de Muertos. ¿Cuántos muertos hay aquí que levanten su mano para que Cristo los resucite? Da un aplauso al Señor en esta mañana, porque nosotros adoramos porque estamos vivos. ¿Cuántos están vivos? Amén. Solamente los muertos son los únicos que no pueden adorar a Dios y darle gracias porque ya están muertos. Pero nosotros que estamos vivos, es importante que le demos la gloria a Dios. Oramos. Padre, bendecimos tu nombre, Señor, te exaltamos y te damos gracias porque aún estamos vivos. Y es por tu misericordia, por tu gran fidelidad. Hoy muchos ya no amanecieron con la vida. Otros están en cama, postrados, Señor, pidiendo una nueva oportunidad. Yo ruego, Señor, por todos los enfermos, todos aquellos que están pasando por grandes tribulaciones, grandes necesidades, que en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, conforme tu gracia, pongas tu mano de misericordia sobre todos ellos. Y conforme, Señor, tu voluntad, ellos sean sanados. Pero sobre todo, Señor, que sean salvos. Porque un día todos vamos a morir. No sabemos el día ni la hora, pero sí, si no vienes antes, vamos a partir a través de la muerte, porque es el pasaporte para estar contigo por la eternidad. Yo ruego que en esta mañana que la palabra que vamos a proyectar, el Espíritu Santo, Señor, esté obrando en el corazón de todo oyente. Que el Espíritu Santo lleve la palabra del oído al corazón y asimismo sea una palabra vívida en cada uno de nosotros. Y que el reflejo de tu gracia, el perdón absoluto, Señor, que viene de ti, estés obrando en las vidas. En el nombre de Cristo te damos gracias, Señor. Amén. Marcos capítulo 4, por favor. Vamos a leer del versículo 21 al versículo 25. Y dice, y la bendita palabra del Señor así, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, también les dijo: ¿acaso trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también: mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. El 25. Porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le será quitado. Hoy en esta mañana, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a deshojar estos versículos en el cual, si usted ve el encabezado del versículo 21, dice: nada oculto que no haya de ser manifestado. Y muchas veces se ha malinterpretado estos pasajes, a qué se está refiriendo realmente. Pero vamos a ver hoy, con la ayuda del Señor, ¿verdad? ¿Cuál es?
porque el Señor dice de esta manera. Pero quiero que se grabe el propósito. Cada vez que venimos a la congregación, un centro de adoración que Dios nos ha dado para venirle a adorar, y cada día que venimos aquí hay un gran propósito de Dios. Y el propósito de Dios este día es el siguiente: poner atención a la palabra de Dios para poder recibir bendiciones. Poner atención a la palabra de Dios para poder recibir bendiciones. Ese es el propósito de hoy. Porque de nada sirve que vengamos, aunque tengamos oído para oír, no oímos. ¿Y cuándo sucede eso? Cuando menospreciamos la palabra que Dios trae a través de su mensajero. Entonces es importante que cada vez que venimos aquí nos enfoquemos en el propósito por el cual Dios nos habla. Y el tema le puse por nombre: la responsabilidad de los que oyen. Es el tema. Yo puedo hablar, puedo decir algo, pero es su responsabilidad de cómo oye y de qué entiende de lo que usted está escuchando. Cada quien es responsable. Y el tema, decíamos, es la responsabilidad de los que oyen. Entonces, entrando al estudio, es importante que todos prestemos atención a lo que oímos. ¿Por qué? Porque con la cantidad que midamos, eso es lo que se nos dará, y más aún. Quiero que vaya entrando en esto de la responsabilidad de oír, y de nada oculto hay que no sea manifestado. Decíamos la importancia de poner atención a lo que oímos, porque la cantidad que midamos es lo que se nos dará, y más aún de lo que usted oye, escucha y pone en práctica, usted va a recoger más. Al que tiene, se le dará. ¿Qué se le dará? Vamos a ir entrando a eso. Mas al que no tiene, aún lo que tiene, se le será quitado. ¿Qué tanto tenemos de la palabra de Dios? ¿Qué tanta atención ponemos a lo que oímos? Porque si no le ponemos atención a lo que oímos, la palabra de Dios, aún lo poco que podamos tener de la palabra de Dios se nos será quitado. Porque no hay discernimiento, no hay entendimiento de la palabra. Al que tiene, se le dará. El que pone atención al propósito de Dios, se le da más. Mas el que viene y no pone atención, aún se le será quitado. Jesús también revela que su verdad, o la luz, dice que debe ser liberada para revelar el secreto del evangelio. Veamos. Cuando habla de lo oculto, ¿de qué está hablando? Está hablando de la palabra que estaba oculta. Y por eso Jesús dice y habla de la palabra como la luz, que es la verdad, que esa verdad debe ser liberada para poder revelar el secreto, el mensaje del evangelio. Sin embargo, esta luz, la única manera, o solo va a iluminar a quienes presten atención y tengan un deseo profundo de comprender la palabra. Si el oyente viene hoy, escucha, pero no pone atención, no puede ser revelada a la palabra de Dios, lo profundo que hay en la palabra de Dios, para que pueda comprender realmente. Por eso se dice que muchos entran
y salen peor como entraron. ¿Por qué? Por no poner atención a la palabra. No hay ningún amén, no hay ningún aleluya, no hay nada. ¿Por qué? Porque realmente no se está gozando en la palabra de Dios, en el cual está siendo expuesta por el predicador. Dice el versículo 21 de Marcos 4, también le decía: ¿acaso se trae la lámpara para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ser puesta sobre el candelero? Ahora, ¿cuál es el propósito de Cristo aquí? Es enseñar o es señalar la responsabilidad que recae sobre quienes estaban escuchando las parábolas en ese entonces. Lo mismo sucede hoy. Cristo nos señala la responsabilidad que recae sobre todos los que estamos escuchando hoy la palabra de Dios. Dice: la luz debe alumbrar. Ahora, este mismo versículo lo voy a leer en la Biblia Nueva Traducción Viviente. Se lee así: entonces Jesús les preguntó: ¿acaso alguien encendería una lámpara y la pondría debajo de una canasta o de una cama? Claro que no. Una lámpara se coloca en un lugar alto donde su luz alumbre. La lámpara. En la casa de una sola habitación, la lámpara era un objeto familiar junto con el almud. Ahora vamos a ver, para poder entender qué era un almud, porque a veces, ¿verdad?, nomás lo decimos, pero hay que explicarlo. El almud era un cajón para medir el grano para el sustento. Yo recuerdo que en mi tierra hace muchos años, cuando si alguien iba a comprar maíz, el vendedor tenía una caja de madera y medía. Bueno, ese es el almud. Era un cajón. Y entonces todo habitante judío tenía un cajón para medir, tenía un almud, tenía la cama y tenía también el candelero. Por esta razón dice que la lámpara no podía o no debía ponerse bajo el almud. ¿Qué pasaría si, imagínate que este es el almud, por dentro tiene vacío, está hueco, y está la lámpara aquí, y pongo el almud, la caja, ¿qué pasaría? La apaga. Y Jesús, poniendo esos ejemplos que todo judío sabía y conocía, que no se debe poner la lámpara y luego encima el almud, porque lo iba a apagar, sino que dice hay que ponerlo sobre el almud. ¿Para qué? Para que la luz se viera y la luz iluminara la casa. De igual manera, con respecto a la cama, si la lámpara la ponía debajo de la cama, nada más iba a alumbrar abajo, pero la casa, la recámara, el cuarto iba a estar a oscura. No debían de poner la lámpara debajo de la cama. ¿Por qué? Porque pasaría lo mismo que el almud, la apagaría. Ahora, esta nueva parábola, el Señor vuelve a utilizar cosas, objetos cotidianos que se encontraban en cualquier casa de cualquier judío. Y la lámpara era un objeto de alfarería en forma de platillo redondo. Conocemos la lámpara. Ahora, cuando nosotros no ponemos atención a la palabra de Dios, no podemos entender nada. Y en la parábola del sembrador, Jesús había subrayado la necesidad
de dar fruto. Ahora nos va a enseñar que aquellos que reciben la palabra deben dar luz. El creyente debe ser como una lámpara que alumbre en medio de las tinieblas del mundo. Dice Mateo 5:14: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Y con esto se hace hincapié en el carácter visible de la vida cristiana. Que donde quiera que andemos, si somos cristianos, somos luz. Nuestro carácter debe ser luz. Lo diré de otra manera: el cristiano no se puede esconder, más bien debe vivir una vida transparente para que otros puedan apreciar lo que Dios ha hecho en ellos, manifestando la gracia, la misericordia, el amor de Dios. El Señor no le da la razón a alguien que profese haber recibido el Evangelio, pero que al mismo tiempo lo mantenga en secreto, como los hermanos de la secreta. Sus compañeros no saben que son cristianos, son de la secreta. El compañero de clase no sabe si es cristiano porque es de la secreta. Entonces, el Señor no está de acuerdo que alguien profese ser cristiano y al mismo tiempo no predica, no da testimonio. ¿Por qué? Porque tienen miedo que todas las personas sepan que él conoce a Cristo y que es cristiano. Y esto es un comportamiento realmente extraño para el Hijo de Dios. Si alguien se avergüenza del Evangelio, ¿por qué se avergüenza del Evangelio? Puede haber varias razones. Pero como luz, nuestra lámpara estará encima del almud y no debajo de él. Y el almud, decíamos que era una medida para grano. Así que puede esto simbolizar también, según los eruditos, el comercio. Ahora, no sería extraño, porque muchas veces la luz del testimonio del creyente suele esconderse muy a menudo. ¿Por qué? Por la importancia desmedida a las preocupaciones materiales. ¿Cuántos creyentes dejan de asistir a la iglesia porque están atesorados de cosas materiales y quieren tener más cosas materiales? Y se olvidan de la importancia de comer del Señor, de venir, de trabajar en la obra. Ahora, el Señor nos hace una advertencia muy seria, que el hecho de poner la lámpara debajo del almud la apagaría. Dice: ¿acaso se trae la lámpara para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? La cama puede simbolizar la pereza que también ahoga el testimonio. La pereza. ¿Habrá cristianos que quieren estar por una cama espiritual dormidos? Sí, sí lo hay. Ahora, en un contraste con las dos últimas posibilidades, el Señor indica que el lugar para la luz debe ser el candelero. Dice: ¿acaso se trae la lámpara para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ser puesta sobre el candelero? El candelero era por lo general un objeto muy sencillo.
¿Cuántos conocen un candelero? Pues yo creo que todos. Ahora, podría ser que el candelero lo pusiéramos en una repisa. ¿Cuántos conocen una repisa? Cuando tenía su santo San Martín de Porras ahí. Es una repisa, ahí estaba, ahí. ¿Verdad? Y al santo que usted veneraba, adoraba, le ponía la luz a un lado. Mi mamá hasta quemó al santo San Martín por las veladoras. Esa luz alumbró demasiado que quemó al santo. Entonces, cuando se ponía o se pone la luz arriba, en esa repisa, toda la habitación va a tener luz y usted podrá caminar tranquilo, no podrá tropezar. La luz debe colocarse en un lugar donde se pueda alumbrar. Si somos luz, tenemos que alumbrar. No hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Todo ha de salir a la luz. Dice el versículo 22, porque no hay nada oculto para ser manifestado, ni ha sucedido en secreto, sino para salir a luz. Diga conmigo, no hay nada oculto. Muy bien. ¿De qué realmente nos habla este versículo? Algunos lo han interpretado que dice que todo pecado un día saldrá a la luz. Sí, es cierto, pero ese no es el texto. No hay nada oculto. ¿De qué realmente nos habla este versículo? ¿Qué es eso oculto y secreto? Dice la Escritura que no hay de parte de Dios tesoros de esos dones y gracias otorgados a un ser humano y quedarse sin hacer nada, sino más bien todos ellos tienen el propósito de ser comunicados. Si usted tiene un don, ese don no está en lo secreto. Debe ser manifestado por el poder de Dios, en el cual Dios le dio ese don. Y vamos a ir deshojando más adelante. ¿Qué es un don? Según la Biblia, un don es un tesoro, es por la gracia de Dios que le otorga a alguien como su hijo cuando le recibe al Señor. Y con ese don que Dios le dio, no se lo dio para que lo tenga guardado, sino para que vaya y lo ponga en práctica. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Aviva el don. Ese secreto que está oculto ahí, la única manera para que ese oculto salga a la luz es que poniéndolo en práctica. Por ejemplo, el evangelio no estaba destinado a ser un secreto reservado a los apóstoles nada más, sino para salir a la luz. El evangelio fue divulgado en todo el mundo. Eso que estaba en secreto, un día vino a la luz. Vamos a comprobarlo. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora quiero quedarme un poco ahí. Cuando dice que nada oculto se quedará ahí, sino que un día tiene que ser manifestado. En el día del Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió,
dio dones. El Espíritu Santo vino y los llenó. Ahora, eso que estaba oculto, ¿qué sucedió? El Espíritu Santo los revistió y les dio poder para que fueran, ¿qué? Testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y eso que estaba oculto en ese tiempo salió a la luz, el Evangelio, y por lo cual tú y yo ahora somos salvos. Aunque Jesucristo explicó en privado las parábolas a sus discípulos, su designio, sin embargo, era que ellos expusieran públicamente. Eran enseñados para enseñar. Por eso usted no puede aprender de la palabra de Dios si usted no lee la palabra de Dios. Usted no puede entender la palabra de Dios si usted no viene a este lugar donde se explica la palabra de Dios. Usted tiene que ser enseñado para enseñar a otros. Y el propósito de mantener oculto algo es con el propósito de revelarlo algún día. Ahora, las enseñanzas de Jesús, el Evangelio, nunca estuvieron destinadas únicamente a un grupo reducido de seguidores, sino que eso oculto sería la responsabilidad primero de sus discípulos de comunicar el Evangelio del reino al mundo entero. Vamos a comprobarlo. Mateo 28, 19 y 20 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso, como iglesia, no es bueno que tengamos el Evangelio en lo oculto, nomás para nosotros. Es necesario que salgamos y le hablemos de Cristo a los demás. Si tiene alguno oído para oír, oiga. Dice Marcos 4:23. El que tiene oído para oír, oiga. El Señor hizo varias referencias a la forma en la que oían. Número 1, es importante oír, pero también es importante meditar en lo que se oye. Tal vez usted está escuchando cosas que nunca ha escuchado de su vida cristiana, y eso usted lo entendía de otra manera, y tal vez algo no le agrade. Pero antes, yo le invito que vaya y escudriñe y se sumerja en el océano de la palabra de Dios. Es importante oír, pero también es importante meditar lo que está oyendo. Número 2, Jesús recomendó el tener cuidado en poner en práctica lo que oímos. Ok, ya lo oímos, pero ahora vamos a practicarlo. Cuando salimos de este lugar, de lo que escuchamos. Y la palabra oír aquí se usa 3 veces en este capítulo. Y oír se refiere a una persona que recibe internamente la verdad de Dios. Así como el suelo recibe la semilla, y Jesús recomienda que debemos tener cuidado de cómo oímos de lo que oímos. ¿Por qué razón? Porque eso determinará lo que diremos de lo que oímos. Si usted escuchó
pero no escuchó bien, por no poner atención, pueda que usted distorsione el mensaje, por lo que usted piensa que se dijo. Lucas 8:18 se lee así: mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que tiene, piensa tener, dice, se le quitará. No recibimos la palabra para que la disfrutemos solos. La recibimos para darla. Así como una lámpara da de sí misma para proveer luz a la casa. Vamos a ver. Mateo, capítulo 5, versículo 15 y 16. Se lee así: ni se enciende una lámpara, una luz, y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Con la medida que medimos, seremos medidos. Dice Marcos 4:24, les decía también, atended, o sea, ponga atención a lo que oís. Con la medida con que miráis, os será medido y aún os añadirá. Ahora, en este contexto, el Señor se está refiriendo a lo que oímos, o sea, lo que escuchas. Por lo tanto, medir lo que oímos tiene que ver con el valor que damos a la palabra cuando la escuchamos. Nada que ver de cómo fui enseñado muchos años atrás. La advertencia tiene que ver con oír la palabra del Señor y luego no darle importancia de la que tiene la palabra de Dios. Dios considera a los hombres en función del valor que dan a su palabra. ¿Qué valor le damos a la palabra? Según el valor que le demos a la palabra de Dios, así Dios nos mira, nos considera. Por eso, si usted, hermano de la religión, no toma en cuenta la palabra, la tiene en el olvido, no la estudia, la deja ahí, y viene cada 8 días porque ni el miércoles no viene. ¿Cómo te considera Dios? Chiquitito. ¿Por qué? Porque ve en las personas que realmente no le interesa. Mateo 5:19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñare a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y lo enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Vea qué bendición. Pero si no está poniendo atención, entonces usted está pensando en los enseres que le va a dar Shenbao. Bendito sea el Señor. Jesús enseña que cualquiera que obre y enseñe los mandamientos de Dios será llamado grande en el reino de los cielos. Pero el que los anula, los ignora y enseña
a otros a hacer lo mismo, de ignorar la palabra de Dios, será considerado como el menor en el reino de los cielos. Por lo tanto, dice la Biblia que es importante seguir y enseñar los mandamientos de Dios para ser considerado grande en el reino de los cielos. Por eso, mire, en las iglesias, en las congregaciones, que siempre los pastores se esfuerzan por enseñar lo que es correcto, de hablar contra el pecado, de decirle al pueblo de la importancia de someternos a Dios, de caminar en santidad. Esos lugares escasean los miembros. De repente está el lugar lleno y de repente casi a la mitad o casi lleno. ¿Por qué? ¿Por qué piensa usted? Porque Dios confronta el pecado. Por eso. Pero hermanos, pero los lugares que no se confronta el pecado, que no se habla de la santidad, de que no hay compromiso y que solamente se les ofrece riqueza espiritual, riqueza material, bienestar material, está lleno ese lugar, porque todos los días dice: voy por mi milagro, voy por mi milagro, y esos lugares están llenos. Pero pregúnteme cómo es su vida de ellos. Pregúnteme, como dijo aquel, pregúnteme, mi chavo, y se dará cuenta de cómo esos cristianos, para mí son cristianos nominales, viven de manera fuera del contexto de Dios. Marcos 4:25, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Dice: porque al que tiene se le dará. Ok, ¿qué se le dará? ¿Riqueza material? ¿Una casa más? ¿Otro auto 2025? ¿Qué se le dará? Bueno, en este contexto significa que al que presta atención a la enseñanza de Cristo, a las parábolas de las cuales les está hablando, el Espíritu Santo le dará más luz para comprender más su palabra. Nada que ver. Nada que ver, hermano, con lo que muchas veces han enseñado. Quiero dar la siguiente conclusión. Citando el versículo 25, dice: porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. ¿Cuál es su significado de este versículo? Ya hablamos que quien ya tiene algo recibirá más, mientras el que no tiene nada, incluso lo poco que tiene, se le quitará. Y hay una pregunta muy importante: ¿de qué manera el cristiano puede ser lleno del Espíritu Santo? Porque todos los cristianos, escuche bien, todos los cristianos, los que somos salvos por Cristo Jesús, tenemos el sello del Espíritu Santo. Pero ahora, pastor, ¿de qué manera puedo ser lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo? Diga conmigo: por medio de la palabra. No hay de otra. ¿Por qué por medio de la palabra? Porque la palabra es vida y es ¿qué? Espíritu. Pero ¿por qué habemos muchos cristianos no llenos, solamente con el sello del Espíritu Santo? Porque ignoramos la palabra. No le damos tiempo a la palabra.
Ahora mire, Dios dice que aquellos que no tienen nada, le preguntas, oye, ¿y tú qué haces? ¿Cómo viste el servicio? Ay, yo, lo mismo. Oye, ay, no, pues, no, ni entendí. Aleluya, bendito Dios. Padre, la pregunta es, hermano de la religión, ¿por qué no has entendido? Pues por lo mismo, porque nunca en tu casa lees la Biblia, te propones a estudiarla y vienes aquí y quieres que en una hora, porque ya, es más, miren, un anuncio ahorita en medio de la predicación, no empieza a levantar sillas. Cuando aún el pastor está orando para ser despedido y usted está levantando sillas porque ya se quiere ir de la casa, mejor no venga. Eso perturba. A mí me perturba porque estoy, Señor, gracias, mira, y empiezo, y la platicadera ya, no, pues síguete. Cálmese. No le pasa nada. Por favor. Porque aún lo que tiene se le quitará. Termino con lo siguiente. Este principio se aplica a la vida espiritual en el sentido de aquellos que buscan a Dios y viven según sus enseñanzas. Ellos recibirán más bendiciones y conocimiento. Mientras que aquellos que no buscan a Dios perderán incluso lo poco que tienen de conexión con el Señor. Vean, ¿no? Por eso, hermanos, tenemos que dar tiempo a Dios. Hoy muchos, me hablaba un pastor, me mensajeaba, decía, oiga pastor, dice, la congregación ¿cómo está? Le digo, hermano, le digo, si soy honesto, le digo, mire, los miércoles vienen pocos. Ay, yo pensaba que también dicen nada más en mi iglesia, no hombre, todo. ¿Por qué razón? Porque los muertos siguen enterrándose a sus muertos. Oye, a algunos se les hizo fácil, voy a limpiar la tumba de mi mamá cuando la tuviste en vida. No le daba ni para las tortillas. Y ahora, año con año, vas a limpiar la tumba. Tengan cuidado. Por eso, amémonos hoy que estamos con vida y busquemos a Cristo hoy que estamos con vida y le demos a la honra y la gloria a Dios. Y tenga cuidado en lo que oye, porque ahí se va a derivar su conocimiento, su sabiduría, que practiques lo que has oído hoy en esta mañana por medio de la palabra del Señor. Y es su responsabilidad de lo que usted escuchó hoy en esta mañana. Oramos. Padre, te damos muchas gracias por tu bendita palabra, Señor. Que el poder maravilloso del Espíritu Santo esté llenando nuestras vidas cada día a través de la palabra de Dios que comemos y que nos alimentamos todos los días a través de ella. Señor, yo te doy gracias porque es tu palabra la que me ha sostenido en pie, Señor, porque ella es la que me alimenta todos los días, la que me fortalece y me da, Señor, ese denuedo y ese entendimiento y conocimiento y sabiduría. La única sabiduría perfecta es la que viene del cielo, la que viene de ti, la divina, Señor. Te alabamos, Señor, y te bendecimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, tu Hijo amado. Gracias te damos, Señor. Amén.